puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su amor te abraza. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti. Nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Señor, también te honramos, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios maravilloso, santo. Eres muy bueno, Señor. Te rogamos que con tu Espíritu Santo nos guíes a toda la verdad. Y Señor, mi Dios, que nos des esa sabiduría de lo alto. Sean edificados mis hermanitos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hoy veremos 1 de Pedro, capítulo 2, desde el verso 9 en adelante. El título de esta transmisión es Pueblo de Dios. Dice así la palabra del Señor: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mis hermanos amados, para darle explicación a este texto, primeramente les recuerdo de que Pedro le dedicó esta carta a los hermanos dispersos, y en este caso a los judíos cristianos, todos aquellos que habían sido redimidos por Cristo Jesús, los que le creyeron, los que le recibieron. Claro que este texto, hermanitos, nosotros también lo abrazamos, lo aplicamos a nuestras vidas. Sin embargo, debido a la dedicatoria, primeramente se dirige a los judíos. Y como esta es palabra viva y eficaz, también nos concierne a nosotros, la iglesia. Dicho esto, mis hermanitos, dice nuevamente el verso 9, pero vosotros sois linaje escogido. Sí, mis hermanitos, el Señor tomó de la descendencia, por así decir, la palabra linaje, en Abraham. Abraham, hermanos amados, viéndolo conforme a la Escritura, sí era un hombre especial. No con esto, hermanitos, para decir que por méritos de Abraham Dios lo miró, ya que eso, hermanitos, podría contradecir de que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, hermanitos, por la gracia y por la misericordia del Señor, el Señor llamó a este Abraham. Ahora, si vamos más atrás, ¿se acuerdan ustedes acerca de lo que dice Génesis? Se le ha mencionado precisamente, hermanitos, en esta semana, pero se lo voy a leer para que usted tenga referencia y tenga una base. Génesis capítulo 3, verso 15. Fíjese, hermanitos, lo que dice. Esto fue cuando hubo sentencia para Adán, para Eva, para la serpiente también. Y de aquí desprendemos. Génesis 3:15 dice, Dios le habló a la serpiente, acuérdese, en este caso al enemigo. ¿Qué le dijo? Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, en este caso Eva, y entre tu simiente, o sea, descendencia de la serpiente. Esto nos lleva, hermanitos, también a reflexionar. Efectivamente, la serpiente, el enemigo, tiene una
descendencia. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí ya están marcando, hermanos amados, identidades. Hay simiente de la serpiente y hay simiente de la mujer. Y hermanos, dice, esta, o sea, la descendencia de la mujer o simiente, te herirá en la cabeza, le dice al enemigo, serpiente. Y tú le herirás en el talón, dice mi Biblia. En la versión 60 dice calcañar. Entonces, hermanitos, el Señor hace una profecía y se la dice precisamente al enemigo, que un día la descendencia de la mujer le va a aplastar, herir la cabeza a la serpiente. Y la serpiente solamente le podrá herir el talón, el calcañar. O sea, sí hará daño, pero una herida en el calcañar no es herida de muerte. Y una herida en la cabeza sí es herida de muerte. O sea que un día el enemigo, el diablo, y su descendencia sería herida de muerte. Y eso es porque Cristo Jesús venció al diablo. Muy bien, hermanitos, le menciono esto porque de la descendencia de la mujer ya se hizo mención. Y de la descendencia de ella salieron hombres, hermanitos, por así decirlo, justos. Hombres que conocieron a Dios, que Dios se les presentó. Y, hermanos amados, ellos pues caminaron de una manera justa. Y de ahí la simiente y de ahí el linaje, proveniendo principalmente de la mujer. Ahora, mis hermanitos, ¿se puede acordar usted de que tuvieron dos hijos, Abel y Caín? Abel representaba a los justos. Sin embargo, Caín mató a Abel, que representa, aunque es un hecho literal, así sucedió, pero también representa que el enemigo vino a matar, robar, destruir. Entonces la descendencia del enemigo también va a matar. Son homicidas. El que aborrece a su hermano es homicida. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hablando entonces, hermanitos, de descendencia de Dios y descendencia de el diablo, se enmarca desde el inicio que hay una descendencia de Dios justa, piadosa, como este Abel que fue asesinado, que de la descendencia de la mujer vienen los hijos de Dios, los justos, pero también de la del diablo vienen los asesinos. Entonces, hermanitos, linaje escogido. Ya hablamos de la descendencia de la mujer, pero de ahí, hermanos amados, pasados, transcurridos 2000 años, viene el diluvio. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Génesis 6, verso 9, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Mis hermanitos, dice que era justo, perfecto entre los hombres. Era especial este Noé. Esto lo tenemos que poner en la balanza, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque si se entiende carnalmente, si se recibe carnalmente, se podrían pensar en méritos que llamaron la atención de Dios. Y esto descartaría, hermanos amados, acerca de que es por su gracia y no por obras para que nadie se gloríe. No. Ellos fueron vistos por Dios y hallaron gracia delante de Dios. Esa es la verdad. Y Dios los escogió. Y dice aquí que era justo y perfecto en el caso de Noé. Y claro, descendiente de la mujer, de ese linaje. Y mis hermanos amados, claro que cuando se habla también de la palabra linaje, se entiende de una descendencia importante o descendencia real, como de reyes, pues. Entonces, hermanos amados,
el Señor escogía a hombres. Él sabía que había en sus vidas. También se aclara de Jacob y Esaú que aún no habían hecho ni bien ni mal, y Dios ya había escogido a este Jacob. Y todavía no hacía obras, sino que desde el vientre de su madre ya fue elegido por Dios, y no había hecho aún ni bien ni mal, para que el llamamiento no dependiera de las obras, sino del que llama, o sea, Dios. Muy bien, ya que es por Dios el que llama, Él es el que escoge. Sin embargo, tomamos en cuenta el otro lado de la balanza, cuando se habla de las características de los hombres. En este caso, Abel es mencionado hasta en Hebreos que era hombre justo. Y en el caso de Noé se menciona que era perfecto entre los hombres de su tiempo. Son datos importantes, necesarios de escudriñar. Entonces, hermanitos, hay un linaje real, un linaje hermoso, una descendencia, ya que el Señor habló desde Eva, de una descendencia de ella que destruiría, aplastaría la cabeza del enemigo. Y vemos a Noé. Luego vemos, hermanos amados, tiempo después, a este Abraham. Abraham tenía cualidades, claro que sí, pero el que lo llamó fue Dios. Y la principal cualidad, por llamarlo así, fue la fe que le llevó a la obediencia a este Abraham. Bueno, de ese linaje, mis hermanitos, de esa descendencia de la mujer, es lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:9, donde iniciamos, dice: pero vosotros sois linaje escogido. Ya tenemos más referencia de linaje, hermanitos, de que provenimos, o Israel proviene de la descendencia de la mujer y de hombres ilustres, hombres especiales. Pero no fue suficiente eso para que el Señor los eligiera, sino que Dios elige por su grande misericordia. Muy bien, dicho esto, continuamos. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mis hermanitos, sí, si esto lo vemos en el contexto y en la dedicatoria de esta carta, claro que se refiere primeramente a los judíos, al pueblo de Israel. Pero también nosotros, hermanitos, alcanzamos estas promesas, porque ahora somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y la aclaro, no hemos reemplazado, no hemos sustituido a Israel, nuestros hermanos, no, mis hermanitos. Dios no los ha desechado, Dios permanece siempre fiel, así que Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Dos entidades diferentes. Ahora, dice real sacerdocio. El sacerdocio, hermanitos, que proviene del pueblo de Dios, dispuesto por el Señor Jehová, hermanos amados, quiere decir un pueblo dedicado a Dios, un pueblo que conoce a Dios, que tiene a Dios, que sirve a Dios, que ministra a Dios, que se acerca ante Dios. Que ministra a Dios, me refiero, hermanitos, le alaba, le adora, ora, le da su vida, su corazón, su devoción, toda su vida. Y, hermanitos amados, así es Israel. No es como otros países, mis hermanos. Países poderosos, grandes, ricos, pero que no toman en cuenta a Dios. Incluso muchos de esos son ateos. Y otros pues se dedican a la brujería. En sí, mis hermanitos, hay países que sí están dedicados a la maldad, hechicería, brujería, pero resulta que son los más pobres. Ciertos países de África, por eso tanta pobreza, hambre, plagas, pestes en África, porque sus ídolos a los que dedicaron sus naciones no pudieron con ellos. Solamente el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, puede sostener a los hombres. Hay países llenos de tanta maldad y hechicería como Haití. Es un desastre ese país.
Sin embargo, hay hijitos de Dios ahí dentro que predican la palabra de Dios y Dios los sostiene porque Dios es fiel. Entonces, Israel, un pueblo dedicado a Dios, es real sacerdocio. Nosotros ahora lo somos desde lo espiritual, hermanitos. Me refiero a la iglesia. Ahora dice, nación santa. Y santo equivale a apartado del mal. Kadosh, apartado del mal. Y mis hermanitos, desde lo social, lo político, desde, hermanitos, hasta lo sanitario, lo higiénico, ellos son apartados de todo lo malo, hasta sus cuerpos, porque tenían la lista de lo que pueden comer y lo que no podían comer. Tenían que estar limpios. Hermanos amados, ellos no se enfermaban de enfermedades que pasaban en Egipto. ¿Por qué? Porque su manera de comer era diferente, la lista de animales que podían comer, esas carnes no les iban a causar daño. Y mis hermanitos, no quiero entrar en debates, solamente quiero darle un ejemplo. En el Antiguo Testamento el Señor prohibió comer carne de puerco a sus siervos, los judíos. Y hermanos amados, hoy es diferente porque con acción de gracias todo alimento es limpio, dice la palabra del Señor. Pero resulta que hay un malestar, hermanitos, y hay un gusano que se aloja en el cerebro y proviene del cerdo al comer carne de puerco. Nosotros no nos pasa eso como iglesia, hermanitos, aunque lleguemos a comer carne de puerco, no nos pasa eso porque oramos, dándole gracias a Dios por los alimentos, y el Señor santifica los alimentos. Sin embargo, las naciones que no tienen a Dios, no tienen quien los cuide y quien los libre, cuando comen de esas carnes, pues prohibidas para los judíos, sí les pasan cosas. Entonces, eran santos desde el físico, alma y espíritu. Me refiero a Israel. Por eso las leyes sanitarias, sociales, civiles, hermanitos amados, por eso la prohibición, restricción en los aspectos de carácter sexual, para que no se corrompieran, no se ensuciaran. Y mis hermanitos amados, desde que se legisló, se prohibió el incesto, o sea, pariente, familiar con familiar, de llegar, hermanitos, a tener relaciones. En todo tenían que estar limpios, y por eso se le llama nación santa. Desde lo que comen hasta lo que viven, lo que hacen, todo, mis hermanitos, la ley era especial para eso, para que fueran ellos así, una nación santa, libres de ídolos, libres de demonios, libres de infecciones, libres de enfermedades, libres de malestares congénitos, libre de todo, porque la ley de Jehová es perfecta. Oh, hermanitos amados, ahora dice, pueblo adquirido por Dios. Sí, el Señor adquirió ese pueblo, y ahora más, porque nos compró con su sangre preciosa. Esto incluye a la iglesia. Y luego dice, hermanitos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes, claro, a los pueblos. Anunciarles que hay un solo Dios, todopoderoso. Ya que en Abraham, hermanitos, también se le dio la promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12. Así que, mis hermanitos, para eso estamos. También el Señor Jesús dijo de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz debajo de una vasija o almud, sino para que alumbre toda la casa, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ah, mis hermanitos, dar ese testimonio de que somos de Dios va a causar que los hombres glorifiquen a Dios. Y también por la predicación anunciamos
las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Anunciamos a Dios. Si la gente no conoce a Dios, al mirarnos, nosotros les anunciaremos a Dios. Por palabra, por predicación, testimonio y por hechos también, hermanitos. Cuando vean nuestras buenas obras, dice en Mateo, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora dice, mis hermanos amados, verso 10. Vosotros, y claro, primeramente Israel, y también se puede aplicar a la iglesia, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Antes Israel no era pueblo. Y mis hermanitos, tampoco nosotros. Acuérdense, hermanitos, que ya que de la descendencia de la mujer, después del diluvio, ya con Noé y sus 3 hijos, y uno de ellos fue maldecido, Cam, y de ahí los cananeos, hermanos amados, de ahí el linaje siguió hasta Ur de los Caldeos, Abraham, allá en Mesopotamia. Entonces, ahí se dio origen al pueblo que antes no era pueblo. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Esto, hermanitos, claro, abrazamos la palabra y también la iglesia tiene parte de esto, porque Dios es fiel, pero sin embargo no podemos descartar a nuestros hermanos judíos. No los podemos descartar, porque en sí la carta va dirigida a ellos, ya que Pedro no se dedicó a los gentiles. Nada más una vez predicó a gentiles en casa de Cornelio. Y hermanitos, esto trajo grande debate, pero luego él apaciguó los ánimos, aclarándoles que fue obra de Dios, instrucción de Dios, y que el Espíritu Santo vino también sobre no judíos, sobre gentiles. O sea, esto, hermanitos, primeramente es para Israel. Y también ahí estamos nosotros. ¿Por qué no? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Esto en el orden debido, mis hermanitos. Primeramente, Israel. El apóstol Pablo mencionó que Israel es el olivo natural y nosotros el olivo injertado. Siempre le dio la importancia a Israel, porque también el Señor Jesús a lo suyo vino, primeramente, pero los suyos no le recibieron. Y él mismo decía que había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hermanos amados, el Señor siempre amó, tomó en cuenta a su pueblo amado, Israel, y le tuvo misericordia. Y también a nosotros nos ha tenido misericordia. Mis hermanos amados, una vez Juan el Bautista, cuando reprendía a los fariseos que iban a su bautismo, pero no se arrepentían, les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento y no digan dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. O sea, no se enorgullezcan, no se jacten de que son descendientes de Abraham. Luego dijo, porque de cierto os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿A qué se refería? Espiritualmente se refería a nosotros. De las piedras. Ahora las piedras son las que alaban a Dios, y levantó descendencia a Abraham aún de las piedras. Nosotros, se refiere a nosotros, hermanitos, la iglesia, que también se le dijo al Señor Jesús que callara a sus discípulos y callara a la gente cuando decían, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le decían, no oyes estas cosas, cállalos. Él dijo, si estos callaran, las piedras hablarían. Y nuevamente, alegóricamente, hablaba de nosotros. Éramos como piedras. Pero ahora el Señor nos ha tenido misericordia. Y ahora sí, me refiero a la iglesia. Nos tuvo misericordia. El Señor Jesús habló de nosotros en Juan. Dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil.
A estas llamaré a mí mismo y habrá un pastor, habrá un redil. Ah, mis hermanitos, la iglesia. Sí, esto lo podemos abrazar directamente, decir que nosotros somos el real sacerdocio, el linaje escogido, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Claro que sí, mis hermanitos. Pero no descartemos a Israel. Sí, esto lo abrazamos. Nosotros también somos linaje escogido, nación santa. Claro que sí, somos iglesia del Señor Jesucristo, redimidos por la sangre de Cristo. Pero, sin embargo, no hagamos a un lado a nuestros hermanos judíos. Dios los ama mucho, también nos ama mucho a nosotros, y por la dureza de ellos hubo salvación para nosotros. Así que nosotros somos los escogidos por el Señor, pero también, hermanitos, sin descartar a su pueblo original, Israel. Nosotros somos los adoptados, ellos son los originales. Nosotros somos los injertados, ellos son el olivo original. Así que, hermanitos, todo en su orden, y damos honra y gloria a Dios de que también nosotros alcanzamos su misericordia. Él nos tuvo misericordia. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Gracias por mis hermanitos. También la iglesia, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Claro que sí, Señor. Y te damos honra por ello. Porque, Señor, ahora se nos predicó el Evangelio también a nosotros. Bendecimos, exaltamos tu nombre. Y como has tenido misericordia de tu pueblo amado Israel, también la has tenido de nosotros. Bendito eres. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le hago la atenta invitación a venir al culto. Tenemos culto al 20 para las 7 de la noche, aquí en Filadelfia. Venga a oír la palabra de Dios. Se está predicando de la serie Apocalipsis. Amén. Son bienvenidos.